El doctor salió y dijo, necesito que la madre y el esposo vengan a la habitación ahora. Ciara era alguien a quien todos queríamos mucho y no podíamos creer que esto fuera el final. Caminamos por el pasillo y podíamos escuchar que estaban usando los desfibriladores. Realmente no quería estar allí. No podía ver cómo volvería a ser la esposa o la madre que había sido antes. Realmente estaba batallando. Le dolía el cuello y no tenía apetito. Estaba muy cansado y con mucho sueño. Estaba acostado en el sillón y cuando intenté levantarlo, gritó del dolor. En ese momento me di cuenta de que no era solo que estuviera enfermo. Gracias a Dios pudieron atendernos rápido y admitieron a Colton para luego administrarle antibióticos fuertes. Describieron que tenía coronavirus, además de una infección por estreptococo, y tenía unos abscesos en el cuello que estaban presionando su médula espinal y esto le causaba mucho dolor. David se quedó en el hospital con Colton porque en ese momento yo ya no me sentía bien. Me quedé con él los siguientes 2 días. Esa mañana le mandé un mensaje a Ciara para preguntarle si iría a urgencias o directo al hospital y me respondió, no estoy segura si pueda hacerlo. Mi mamá terminó llevándola al hospital y yo fui para estar con ella. Y cuando llegué, la habitación ya estaba llena de doctores y enfermeras. Una enfermera se acercó a mí de inmediato y me dijo, solo quiero asegurarme de que sepas lo grave que es esto. En ese momento pensé, ¿esto significa que pasaré la noche aquí? ¿Qué significa esto? Ahí fue que me ingresaron. Se dieron cuenta de que el oxígeno no permanecía en mis pulmones, sino que se escapaba a través de unos orificios hacia mi estómago. Así que tuvieron que anestesiarme para entubarme. Solo recuerdo que antes de quedarme dormida, pedí un vaso de agua. No tenía ni idea de que pasarían 5 meses más antes de que pudiera volver a tomar un sorbo de agua. De pronto me dicen que su vida está en peligro. Y a partir de ahí fue una cosa tras otra. Iba de la habitación de Colton a la de ella y cada vez que entraba una me daban más noticias y cada vez eran peores. Después de la segunda cirugía fue un cambio total. Colton había estado con mucho dolor, muy irritable y llorando mucho. Pero después de esa operación ya estaba brincando en la cama. Tuvimos una reunión con uno de los médicos principales y nos explicó todo. Dijo que las siguientes 12 horas serían las más críticas, que ella iba en picada, que las cosas seguirían empeorando hasta que tal vez empezaran a estabilizarse. Nos dijo, está con soporte vital, ya no hay nada más que podamos hacer médicamente. Necesitan orar por un milagro. Cuando el doctor se fue, mi mamá comenzó a orar. Nos dirigió en oración y mi hermano mayor también empezó a orar. Pero solo alcanzó a decir 3 palabras antes de romper en llanto. Y en ese momento todos mis hermanos comenzaron a llorar. Toda la familia estaba llorando desconsoladamente. Desde el principio nos dijeron que había una gran posibilidad de que ella perdiera sus extremidades. Pero estábamos tan enfocados en salvar su vida que dejamos eso a un lado. Hasta que un especialista nos dijo con certeza, ella va a perderlas todas. Ella va a perderlas todas.
Mientras mi mamá estaba pasando por todo eso, entró a la habitación y vio los libros que Ciara había traído en el viaje. Uno de ellos era Escoge agradecer. En cuanto comencé a leer el libro, supe que tendría que leerlo una y otra vez. Soy el tipo de persona que encuentra más rápido los defectos que en ver lo bueno en todas las cosas para estar agradecida. En el libro, Nancy menciona específicamente sobre cómo la gratitud es esencial para tener relaciones sanas y estables. Yo sabía que necesitaba trabajar en la gratitud, en mi matrimonio y especialmente en la crianza de mis hijos. Pensaba que servía más que David, que me esforzaba más en la crianza o simplemente me molestaba si los niños arruinaban mis planes del día. Sentía una verdadera falta de gozo al servir a los demás. Creo que mi mamá se sorprendió al ver los libros que Ciara estaba leyendo antes de que todo esto pasara. Ella empezó a leer el libro y luego compartió una publicación acerca de eso, asombrada de cómo el Señor había estado obrando en la vida de Ciara. Nancy habla de cómo la gratitud es como un salvavidas que evita que te ahogues cuando estás en circunstancias difíciles. Y eso fue muy cierto para mí, especialmente cuando estaba en el hospital, cuando todos los días eran iguales y no podía tomar agua, ni comer, ni hablar. Fue un momento muy difícil en mi vida. Hubo días muy oscuros y difíciles y momentos en los que tenía miedo de entrar a su habitación. Pero algo que empezamos a hacer juntos y que realmente ayudó fue hacer listas de cosas por las cuales estábamos agradecidos. Por una tarjeta, unas flores, fotos que me enviaban las personas que cuidaban a los niños o familiares que venían a visitarme. Eran cosas sencillas, pero me mostraban la bondad de Dios en cada detalle. Incluso en los momentos en que lo único que quería era tener lástima de mí misma. La gratitud realmente fue un salvavidas para mí. Cuando salí del hospital y llegué a casa, estaba emocionada. Estaba eufórica. Había terminado el proceso en el hospital y ya había sobrepasado eso. Pero al día siguiente de haber llegado a casa, me di cuenta de que mi proceso aún no había terminado. Esta fue una etapa totalmente nueva y difícil que me golpeó muy fuerte. Nadie me advirtió que volver a mi propia casa y ver los lugares donde solía caminar, servir, sentarme en el suelo o jugar con mis hijos iba a ser tan devastador. No fue lo que pensé que sería. El siguiente día, después de regresar, hubo un momento en el que me derrumbé. Realmente no quería estar allí. No podía ver cómo volvería a ser la esposa o la madre que había sido antes. Realmente estaba batallando. Una amiga de la iglesia nos traía comida. Ella entró directamente a nuestra habitación, que estaba muy desordenada, y se sentó en mi cama. Me dijo, tu trabajo en este momento es llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. No puedes seguir pensando de la manera en que lo estás haciendo. Nuestros hijos regresaron a casa un par de semanas después que yo volví a casa, y Dios los usó para animarme. Ellos no dejaban de decirme, te amo, mamá, me alegro mucho de que estés en casa. Me daban muchos abrazos, besos y caricias. Después de eso, ya no había duda de que las cosas no habían terminado para mí. Mis hijos estaban felices porque sus oraciones habían sido contestadas. Yo todavía estaba allí. Dios me ayudaría día a día. Así que si alguien más piensa que ya todo se acabó, yo le diría, lleva cautivo todo pensamiento a Cristo. De verdad tenemos mucho por qué estar agradecidos. Y esas cosas que más valoramos, las que más significan para nosotros, no cambian por el hecho de que ella no tenga brazos ni piernas.
Todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha dado sigue siendo un motivo de gratitud. ¿Te das cuenta? Nosotras tendemos a pensar, si tan solo pudiéramos entender los propósitos de Dios en estas circunstancias en nuestras vidas, entonces le podríamos dar gracias. Pero la prueba de la fe es esta. Estoy dispuesta a ofrecer un sacrificio de acción de gracias, aun cuando no tengo las respuestas a todas mis preguntas, a los porqués de las circunstancias en las que me encuentro. Puedo tener gozo y tal vez incluso más gozo que antes, porque en realidad antes mi gozo se basaba en gran medida en mis circunstancias. Por ejemplo, cambiaba de un momento a otro dependiendo de cómo se comportaban los niños. Creo que a través de esto aprendí que el gozo siempre es posible si lo buscas en Cristo. Creo que el Evangelio nunca ha parecido tan maravilloso como cuando te quitan muchas de las cosas con las que cuentas para tener gozo. Cuando te quitan esas cosas, tratas de encontrar ese gozo nuevamente. El Evangelio ha sido un gran consuelo y alegría. El hecho de que Jesús está con nosotros siempre, que Dios nos está cuidando siempre y la esperanza del cielo suena aún mejor ahora que antes. Mi hijo menor me decía, mamá, en el cielo volverás a tener tus brazos y tus piernas. Es muy cierto. Estoy muy emocionada por eso, por poder volver a caminar con mis propias piernas y estar con Dios.